Y para analizar y hablar de este tema me voy a comunicar con Enrique Sáenz, es congresista nicaragüense exiliado en Costa Rica. Un gusto tenerlo aquí en DNews, Enrique. Buenos días, Carmen. Un saludo a usted y a su estimable audiencia. ¿Cómo podría calificar esta jornada que se ha vivido? Bueno, en primer lugar, sorprendente. Y por supuesto, lo primero que hay que destacar es la parte humana. 222 nicaragüenses que estaban injustamente encarcelados pudieron dormir anoche en libertad, con seguridad y sin estar sometidos a vejámenes. Igual las familias pudieron respirar después de un largo calvario. Después está la dimensión política. Y sobre todo, esto para usted, de su lectura, bueno, usted está exiliado en Costa Rica, tenemos colegas desde ahí, también incluso muchos personajes de la oposición. Si tenemos la otra mirada, Enrique, porque esto ya es, digamos, un punto más, una escalada más a esta vulneración de los derechos humanos por parte del régimen. ¿Cuál es su lectura de lo que podría venir después? Porque tengo entendido que incluso ya opositores políticos han recibido esta condena que podríamos catalogar de muerte civil, porque incluso se le han quitado sus derechos, se los han inhabilitado de sus derechos ciudadanos. Esto que también está con cuerdas separadas por lo que también ha ocurrido de los 222 presos políticos que han llegado a los Estados Unidos. Sí, lo que menos podemos pensar es que de repente el dictador Ortega recibió un rayo de inspiración divina y se transformó en un patriarca generoso que en un gesto humanitario excarceló a estos prisioneros. Obviamente fue una acción unilateral. Los motivos los sabremos, podemos presumirlos, pero los sabremos. Pero la dictadura ahí está, con todos sus dientes, con todas sus garras, con todo su afán de seguir aferrándose al poder. Y lo que vimos, destacaba primero la dimensión humana, pero lo que vimos ayer fue otro acto dictatorial, porque incluso tal como ocurre en este tipo de regímenes, ni siquiera tiene esa decisión el más mínimo sustento legal, aún en la legislación de esta dictadura, porque no está en el Código Penal. De pronto eso es algo muy importante decirle, y aquí quiero destacar, y perdón que lo interrumpa, porque se les quita la nacionalidad. Eso es algo inédito. Sí, exactamente es lo que iba a mencionar. Lo que hicieron los sirvientes de Ortega en la Asamblea es aprobar una reforma a la Constitución que, de acuerdo a la misma Constitución, solo puede entrar en vigencia después de ser aprobada en una siguiente legislatura. En consecuencia, es una reforma constitucional que no ha nacido. Esta reforma constitucional que habilita a despojar de la nacionalidad a nicaragüenses, en primer lugar. Pero aún y cuando esa reforma, que como digo, no tiene ningún sustento, aún y cuando se hubiera aprobado en debida forma, no puede aplicarse retroactivamente, que es lo que hicieron los sirvientes de Ortega en el aparato judicial, aplicar una norma que no existía y que si hubiera existido no podía aplicarse retroactivamente, simplemente un acto dictatorial. Ahora, Enrique, yo me he quedado pensando lo que usted ha mencionado hace algunos instantes. Si bien no tenemos, digamos, el acto o el hecho del por qué Ortega ha realizado esto, pero ¿qué es lo que se presume? ¿Qué podría ser? ¿Cuáles son los escenarios que usted advierte? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que una buena parte de los prisioneros estaban desde hace más de 2 años y los otros iban a cumplir 2 años de estar en prisión el próximo mes de mayo, entre mayo y junio. La pregunta, ¿por qué Ortega de repente, después de 2 años, decide esto? En realidad solo puede ser una de 2 cosas o las 2 al mismo tiempo. Primero, alguien le dobló el brazo a Ortega. ¿Quién y cómo? Pues lo sabremos más temprano o más tarde. O segundo, alguien le dio la mano
entró en una negociación y le hizo concesiones. O las dos cosas, le doblaron el brazo y entraron en una negociación para que hiciera esta concesión a cambio de concesiones que no conocemos, pero que ya sabremos. Entonces, evidentemente, lo que no se trata esto es de un gesto humanitario, sino que de una acción política que de alguna forma le permite a Ortega aliviarse de la presión que tenía incluso de gobiernos de izquierda en América Latina por el encarcelamiento de estos nicaragüenses. Claro que sí. Ahora, vamos a hablar de la Iglesia Católica, ¿le parece? De los miembros de la Iglesia Católica, el hostigamiento constante, permanente, pero concretamente acerca del obispo Álvarez. Él no ha querido tomar ese avión, él no ha querido irse. Sí, esto evidentemente quebró de alguna forma la maniobra que se había montado y quedó una espina clavada con la decisión del obispo Álvarez. Sí. Ortega en su comparecencia ayer estaba indignadísimo porque sacó escarceló a los prisioneros, pero le quedó uno de los más relevantes adentro. Entonces, evidentemente, esto de alguna manera lesionó la operación y, bueno, tiene un prisionero connotado. La decisión del obispo obviamente está inspirada en su vocación, en su sentido de compromiso y bueno, no aceptó la deportación, el extrañamiento de su país. Por supuesto. Ahora, me gustaría también tener su perspectiva política, ¿no? ¿Cuál es su lectura de lo que podría venir? ¿Esto sería el punto de inflexión? ¿Lo que se ha visto en imágenes y ha sorprendido a todo el mundo? Evidentemente se abre un nuevo escenario político. Una buena parte de los excarcelados tenían un liderazgo en la parte gremial, en la parte social o en la parte política. De hecho, la oposición política había sido descabezada con estos encarcelamientos. Ahora hay un grupo importante de liderazgos investidos además con la autoridad política y la autoridad moral de haber estado en la cárcel, que evidentemente refuerzan a las organizaciones opositoras. Eso es muy importante, ¿no? Ahora, el mensaje que está dando, clarísimo, el régimen de Daniel Ortega Murillo, es decir, váyanse. Estos más de 200 personas, presos políticos que estuvieron ahí encarcelados, váyanse, pero no van a tener ningún ciudadano, no son más ciudadanos nicaragüenses y aquí ustedes prácticamente pues no forman parte de este Estado. Entre ellos, usted también ha comentado, están personas muy conocidas del ámbito de la oposición, por ejemplo, como la señora Chamorro. Y también hay otros políticos. Ahora, usted que está exiliado, imagino que están también en comunicación con otros exiliados, ya sea políticos, excongresistas, exfuncionarios y también hasta periodistas, porque colegas han tenido que ir hasta Costa Rica, Miami, Estados Unidos y otros puntos del mundo para poder seguir informando de lo que pasa en Nicaragua, porque desde adentro no se puede, ni siquiera los filtros de información, porque las radios alternativas o las radios comunitarias, como han denominado, y también la Iglesia Católica, prácticamente ha sido hostigada siempre por Daniel Ortega. Así es, Ortega ha convertido Nicaragua en una gigantesca cárcel con distintos grados, ¿verdad?, de presión. Los medios de comunicación fueron clausurados, más de 3.000 organizaciones de la sociedad civil fueron ilegalizadas, estatizó todas las universidades privadas y persigue cualquier gesto, cualquier acción de resistencia. Entonces hay grado en el encarcelamiento del país, la casa por cárcel y la cárcel propiamente. Entonces la dictadura, ahí está el desafío de derrotar a esta dictadura por vías pacíficas y reinstaurar un proceso democrático, pues está en el escenario y, como decía, en condiciones renovadas, porque un liderazgo que estaba encarcelado ahora pues goza de libertad. Por supuesto, claro que sí. Ahora, pero volviendo al tema del ámbito periodístico, y con eso también cierro la entrevista, es congresista,
son también colegas que han tenido que optar incluso por otros oficios dentro de Nicaragua para poder seguir, los que no han podido escapar, porque no todos tienen la oportunidad de ir a otros países, entiendo. Ahora, ¿en qué se está convirtiendo Nicaragua y qué información se tiene desde dentro? Bueno, como decía antes, es una gigantesca cárcel. Por ejemplo, usted menciona periodistas, Sí. pero en esta semana fueron condenados 2 conductores del diario La Prensa que fue clausurado. Sí. Clausuraron al diario y capturaron a 2 conductores y los condenaron por divulgar noticias falsas, etcétera, etcétera. O sea, la persecución abarca a todos los sectores que escapan al control de Ortega y en general a la ciudadanía, algo que no se conoce. Entre el 2021 y el 2022 ha salido del país aproximadamente el 7% de la población. Ajá. Una tragedia social, una tragedia demográfica que sin guerra el 7% de la población haya salido en menos de 2 años, es una tragedia que la comunidad internacional también tiene que conocer lo que representa esto para las familias, para el país, para las empresas, etcétera. Y es el mismo delito que usted ha comentado de esta difusión de noticias falsas, el mismo delito que se le atribuyó también al obispo Álvarez y también a los miembros de la Iglesia Católica. Estamos hablando incluso de la misma tipificación. Muchas gracias, excongresista nicaragüense Enrique Sáenz, por estar con DNews, por compartir, digamos, lo que usted considera que está pasando en Nicaragua, su perspectiva de lo que podría pasar. Y bueno, son presos políticos que ahora tienen la libertad, pero ya no forman parte ya del Estado nicaragüense. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, a usted. Muy buenos días.